Bueno, Putinistán, durante un tiempo pensé que el subtítulo podría ser El presidente que se comió un país, ¿no? Pero al final puse algo más explicativo. El Putinistán es un régimen de Putin, que así es como lo llamamos, pero en realidad es el régimen de los rusos. Es un régimen que ha sido construido con la indiferencia de los rusos. En parte por un malentendido sobre la libertad, en el cual la población entiende la libertad solo como una cuestión individual, de poder comprar cualquier cosa, viajar a cualquier sitio, leer cualquier cosa o votar al candidato que querían, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eran libres. Pero nadie cayó en la cuenta, o no suficientemente gente cayó en la cuenta, de que aunque se podía leer cualquier cosa, no se podía escribir cualquier cosa, ¿no? Y que aunque se podía votar a cualquiera, no cualquiera se podía presentar. Y eso es lo que hemos visto durante estos años, en los que ha habido un pacto tácito según el cual la gente no se metía en los asuntos del gobierno y el gobierno no se metía en la casa, en los asuntos de la gente. Yo creo que la guerra de Ucrania es la guerra de Putin, pero que el régimen de Putin en realidad es el régimen de los rusos, ¿no? Y cómo puede acabar esa guerra, en cierta manera, depende de nosotros, del apoyo que le prestemos a Ucrania. Si lo dejamos estar, tendremos otra guerra en cuestión de años. Es verdad que ahora mismo el ejército ruso no tiene capacidades para ir más allá de lo que está yendo en Ucrania. En cierta manera, la guerra de Ucrania se ha convertido en una garantía de seguridad para otros países como por ejemplo los bálticos o Polonia, porque está el ejército muy entrampado en eso. Pero sin embargo, una victoria en Ucrania, que es posible, igual que al principio pensamos que Kiev caería en 3 días, o lo pensó alguna gente, no podemos ahora pensar que la victoria de Rusia sobre Kiev es imposible, porque las guerras son siempre una oportunidad, para el más pequeño y para el más grande. Entonces, si a Rusia le damos tiempo y territorios, es decir, le permitimos un conflicto congelado y le reconocemos unas ganancias territoriales, es cuestión de tiempo que intente otra aventura similar. Porque al fin y al cabo la primera, que encima no es la primera, ha sido satisfactoria, habrá sido satisfactoria. Se habrá demostrado que a pesar de que ha tenido algunos contratiempos, tenía razón. Tenía razón en que los ucranianos al final se doblegan, tenía razón en que los europeos al final se cansan y tenía razón en que al final los estadounidenses no están tan interesados. Esta guerra de Ucrania puede ser el capítulo de una guerra mediana en Europa. Nosotros, los europeos, durante muchísimo tiempo hemos pensado que aquí no iba a haber una guerra, simplemente porque somos europeos, porque somos mejores, que las guerras son cosas que suceden en África, en Asia, que son cosas que no van con nosotros. Ahora ya hemos visto que sí. Después pensamos que Kiev caería en 3 días, con lo cual que la guerra se acabaría. Después pensamos que los ucranianos podrían solucionar la guerra en un verano, ¿vale? También era una idea bastante confortable para los europeos. No ha sucedido. Y ahora hay una ensoñación con la idea de frente congelado. No va a haber un frente congelado. No va a haber un frente congelado. Seguramente no va a haber un frente congelado. Rusia intentará avanzar en el futuro. Ya lo está intentando, pero incluso de una manera más ambiciosa. Y podemos tener una guerra que involucre a varios países en Europa. ¿Por qué no la vamos a tener? Ha ocurrido en el pasado, hace no tanto tiempo, todavía hay gente viva que la recuerda. Y está ocurriendo ahora mismo en otros lugares. No tenemos que considerarnos una civilización al margen, no ser tan ingenuos o tan buenistas y pensar que todo nos va a ir bien. Hablar de armas, hablar de rearme, hablar de armamento, hablar de alianzas que pueden ponernos en riesgo de vernos envueltos en una guerra no es agradable para nadie, y el gasto militar tampoco es algo bonito, ¿no? Pero cada vez nos están quedando menos alternativas. Putin fue un presidente que tuvo en algún momento todo el tiempo del mundo. Los disidentes le han durado lo que los gatos, más o menos. O sea, tuvo unos que le duraron poco, otros que le duraron más, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Jodorkovsky, que se convierte en una piedra en su zapato, pero Jodorkovsky dura desde el año 2000 hasta el año 2003, en el que es encarcelado, ¿no? Y liberado 10 años después, desactivado, hacia afuera. Alexei Navalny le ha durado 12 años, 13 años, ¿no? Y ahora Putin, el año en el que empieza la guerra es el año en el que Putin cumple 70 años, ¿no?
Y llegó un momento en el que Putin se dio cuenta de que por primera vez no tenía todo el tiempo del mundo. Antes tenía tiempo a que la gente se cansase, a que la gente se pudriese en la cárcel, a que la gente acabase sin blanca por haberle llevado la contraria, etcétera, etcétera. Pero ahora cada vez hay más gente que va a durar más que él. Y en el régimen eso lo saben. Saben que no solo Putin, sino la gente que está alrededor de Putin están todavía más interesados en que esos niños o esa gente joven, esos disidentes que ahora mismo no tienen tanto apoyo, no crezcan. Porque habrá un momento en el que Putin no estará y ellos pueden ser ya medianos o grandes, ¿no? Por eso la gente de alrededor de Putin también está a favor de un enfoque duro, porque tienen todavía más miedo que él, son unos años más jóvenes que él y quieren que el putinismo dure sin Putin, ¿no? Entonces yo creo que durante muchísimos años Putin se las ha ingeniado para que el tiempo transcurriese más lentamente en Rusia que fuera. Fuera del país, de Rusia, no paraban de sucederse los gobiernos. Un líder, otro líder, otro líder. Un partido de izquierdas, otro de derechas. Y en Rusia seguía la misma persona durante casi todo el tiempo y si no, era en todo caso el mismo régimen con el anterior presidente en el puesto de primer ministro, ¿no? Trataba además de limitar la represión a lo mínimo que él consideraba necesario para que nada se moviese, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos años es que cada vez Putin tiene que hacer más para que todo esté igual. El putinismo acaba con Putin, como normalmente acaban las dictaduras. Está, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, que es distinto, ¿no? Pero el putinismo acabará con Putin. Y yo creo que siguiendo la tradición rusa es muy posible que el sucesor enmiende en gran medida al anterior.